Muy buenas noches. Seas bienvenida, bienvenido y bienvenida al Rincón de Lucifer, el canal en donde estaremos leyendo libros de distintos temas, ya sea terror, suspenso y cualquier otro que se nos ocurra. El día de hoy continuaremos con el segundo capítulo de Bone Shaker, escrito por la talentosa Cherry Priest. Capítulo 2. Junto a la esquina de la casa, una sombra se ocultó. Después susurró: Oye, oye. Hale se quedó inmóvil y aguardó mientras una cabeza peluda y parda asomaba. A la cabeza le siguió el cuerpo delgado pero pesadamente abrigado de un adolescente de mejillas hundidas y ojos inquietos. La luz de la hoguera del interior asomaba por la ventana delantera e iluminaba la mitad de su rostro. ¿Estabas preguntando sobre mi abuelo? ¿Ezequiel? Hale estaba seguro de que se trataba de él. El muchacho avanzó con cuidado de mantenerse alejado del claro que habían dejado las cortinas, para que no pudieran verlo desde el interior de la casa. ¿Qué te ha dicho mi madre? No mucho. ¿Te ha dicho que fue un héroe? No, dijo Hale. No me ha dicho eso. El muchacho resopló y recorrió con una mano enguantada su pelo enmarañado. Claro que no, ella no lo cree. Y si lo cree no le importa una mierda. No sabría decirte. Yo sí, dijo el chico. Actúa como si mi abuelo no hubiera hecho nada. Como si todo el mundo tuviera razón y él hubiera provocado una fuga en la cárcel porque alguien le pagó. Pero si le pagaron, ¿dónde está el dinero? ¿Te parece que tenemos mucho dinero? Sé que le dio al biógrafo tiempo de sobra para responder, pero Hale no sabía qué decir. Sé que prosiguió. Cuando la gente comprendió lo que hacía la plaga, evacuaron a todos, ¿verdad? Vaciaron el hospital e incluso la cárcel, pero había mucha gente aún en comisaría, gente que estaba arrestada, porque aún no había sido acusada de nada. A esos los dejaron allí, encerrados, y no podían salir. La plaga estaba llegando, y todos lo sabían. Todas esas personas iban a morir. Sorbió por la nariz y se frotó con el dorso de la mano al labio superior. Puede que estuviera resfriado, o quizás solo tenía la nariz entumecida por el frío. ¿Sabes lo que hizo mi abuelo Maynard? El capitán le dijo que sellara todas las salidas de la ciudad, pero él no quería hacerlo mientras quedara gente dentro. Y era gente pobre, como nosotros. No eran mala gente, no todos. La mayoría estaban encerrados por tonterías, por pequeños robos y cosas así. Y mi abuelo no estaba dispuesto a hacerlo. No pensaba dejarlos encerrados para que murieran ahí dentro. El gas de la plaga iba a por ellos y ya había ocupado el camino más corto para llegar a la comisaría. Pero él corrió hacia allí, cubriéndose la cara lo mejor que pudo. Cuando llegó allí, cogió la palanca que mantenía todas las celdas cerradas y se apoyó en ella, con todo su peso, porque era lo que había que hacer para mantener las puertas abiertas. Así que mientras todos huían, él se quedó atrás. Y los últimos en salir fueron 2 hermanos. Comprendieron lo que mi abuelo había hecho y lo ayudaron, pero ya estaba enfermo a causa del gas. Era demasiado tarde. Así que lo trajeron a casa, tratando de ayudarlo, aunque sabían que si alguien les veía, los volverían a arrestar. Pero lo hicieron igualmente. Igual que Maynard hizo lo que hizo, porque nadie es tan malo. Quizá Maynard era un poco malo, por eso actuó así. Y quizás esos 2 eran un poco buenos, dijo Seke, levantando un dedo y mostrándoselo a Hale. Había 22 personas en esas celdas y Maynard las salvó a todas. Le costó la vida y no recibió nada a cambio. Mientras el muchacho se dirigía hacia la puerta y tomaba el pomo, añadió: y nosotros tampoco. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Breer Wilkes cerró la puerta tras el biógrafo. Apoyó la frente en la puerta por un instante y regresó de nuevo junto a la hoguera. Allí se calentó las manos. Recogió sus botas y comenzó a desabrocharse la camisa y quitarse la faja que la mantenía bien ceñida. Pasillo adelante, junto a las puertas de la habitación de su padre y la de su hijo, ambas puertas podrían haber estado selladas con maderos y clavos, puesto que apenas las abría. No había entrado en el cuarto de su padre en varios años,
y no había entrado en el de su hijo. Ni siquiera podía recordar un momento concreto, por mucho que se esforzara, y tampoco recordaba qué aspecto tenía. Se detuvo ante la puerta de Ezequiel. Su decisión de abandonar el cuarto de Maynard había sido provocada por una necesidad filosófica. Sin embargo, no había ningún motivo real para evitar la habitación de su hijo. Si alguien preguntara, y naturalmente nadie lo hacía nunca, quizá hubiera puesto una excusa, diciendo que prefería respetar su privacidad. Pero la verdad era mucho más sencilla, y también mucho peor. No entraba en la habitación porque no sentía ninguna curiosidad respecto a ella. Esa falta de interés podría haberse interpretado como una carencia de estima, pero era únicamente un efecto secundario de un permanente agotamiento. Incluso sabiendo esto, sintió una punzada de culpabilidad y dijo en voz alta, porque no había nadie que pudiera oírla o darle la razón o quitársela: «Soy una madre horrible». Era solo un comentario, pero sintió la necesidad de refutarlo de alguna manera, de modo que tomó el pomo y lo giró. La puerta se abrió hacia adentro, y Briar acercó su linterna a la oscuridad que reinaba en el interior. Había una cama con una cabecera plana de aspecto familiar en un rincón. Era la misma en la que ella había dormido de niña, y era lo bastante grande para un hombre adulto, pero solo la mitad de ancha que su propia cama. Sobre los listones había un viejo colchón de plumas que había sido aplanado hasta tener apenas 2 o 3 centímetros de grosor. Una pesada y sucia colcha reposaba sobre el colchón, doblada y enredada. Junto a la ventana, al pie de la cama, había un mueble marrón de cajones y un montón de ropa sucia que incluía varias botas desparejadas. «Tengo que lavar toda esta ropa», murmuró, sabiendo que tendría que esperar hasta el domingo, si no quería estar toda la noche haciendo la colada, y sabiendo también que sé que probablemente se hartaría y la haría él mismo antes. Nunca había oído hablar de un adolescente que hiciera tantas tareas de la casa, pero las cosas habían cambiado mucho para las familias desde la plaga. Las cosas eran distintas para todos, desde luego, pero eran especialmente distintas para Briar y Seke. Le gustaba pensar que su hijo comprendía, al menos en parte, porque ella lo veía con tan poca frecuencia, y ella prefería suponer que no la culpaba demasiado por ello. Los chicos de su edad querían libertad, ¿no? Querían tener independencia. Para ellos era una señal de madurez. Y si lo veía de ese modo, desde luego su hijo era un muchacho muy afortunado. Se oyó un golpe seco procedente de la puerta principal. Briar se sobresaltó. Cerró la puerta del dormitorio y caminó rápidamente por el pasillo. Desde la seguridad de su propio dormitorio terminó de quitarse sus ropas de trabajo, y cuando oyó las pisadas de su hijo gritó: «Seke, ¿has vuelto?». Se sintió un poco tonta por preguntar, pero era un saludo tan bueno como cualquier otro. «¿Qué? He dicho que sí has vuelto». «He vuelto», gritó él. «¿Dónde estás?». «Salgo en un segundo», le dijo. Un minuto después salió con ropa que olía menos a lubricante industrial y polvo de carbón. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Fuera». Sé que ya se había quitado el abrigo y lo había dejado colgado en el perchero junto a la puerta. «¿Has comido?», preguntó Briar, tratando de no fijarse en lo delgado que estaba su hijo. «Ayer me pagaron. Ya sé que tenemos la despensa un poco vacía, pero eso pronto cambiará. Y aún nos queda algo por aquí». «No, ya he comido». Siempre decía eso, y Briar nunca sabía si decía la verdad. Para evitar más preguntas al respecto, Seke dijo: «¿Has llegado a casa tarde? Hace mucho frío. Supongo que acabas de encender el fuego». Briar asintió y fue a la despensa. Estaba hambrienta, pero lo estaba tan a menudo que había aprendido a no pensar en ello. «He trabajado turno extra. Uno de los chicos se puso enfermo». En el estante superior de la despensa había un guiso ligero formado con una mezcla de judías y granos de maíz seco. Briar lo cogió y deseó tener algo de carne para acompañar, pero de poco valía desearlo. Puso un poco de agua a hervir y cogió algo de pan que había bajo un paño. El pan estaba tan rancio que apenas podía comerse, pero lo masticó y lo tragó rápidamente.
Ezequiel se sentó en la silla que Hale había usado y la acercó a la hoguera para calentarse un poco las manos. Lo he visto marcharse, dijo Seke, lo bastante alto para que su madre lo oyera desde la cocina. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Una mezcla de sopa cayó con un chapoteo en el caso. Hablar conmigo. Ya sé que es tarde. Supongo que no da muy buena impresión, pero ¿qué van a hacer los vecinos? ¿Ponernos verdes por la espalda? Cuando su hijo respondió, le pareció como si estuviera sonriendo. ¿De qué quería hablar? No le respondió. Terminó de masticar el pan y preguntó, ¿seguro que no quieres comer nada? Hay de sobra para 2, y deberías mirarte en el espejo, estás en los huesos. Te he dicho que ya he comido. Come tú, estás más delgada que yo. No es cierto, dijo ella. Claro que sí. ¿Qué quería ese hombre? Preguntó de nuevo. Su madre apareció en el umbral y se apoyó en el muro con los brazos cruzados y el cabello ya más suelto que atado. Está escribiendo un libro sobre tu abuelo, dijo. O eso dice. ¿Crees que es mentira? Briar miró fijamente a su hijo, tratando de decidir a quién se parecía cuando ponía esa cara inocente, cuidadosamente inexpresiva. Desde luego no se parecía a su padre, aunque sí había heredado su mata de pelo. No lo tenía tan oscuro como el de su madre, ni tan claro como el de su padre, y no había manera de peinarlo ni engrasarlo de manera que se estuviera quieto. Era exactamente el tipo de pelo que, de tenerlo un bebé, las señoras lo despeinarían con agrado mientras hacían galletas. Sin embargo, cuanto más crecía Seke, más ridículo parecía. ¿Madre? Seke lo intentó de nuevo. ¿Crees que ese hombre mentía? Ella negó con la cabeza rápidamente, no a modo de respuesta, sino para aclarar sus ideas. No lo sé. Puede que sí, puede que no. ¿Estás bien? Sí, dijo ella. Solo te estaba mirando, eso es todo. Últimamente apenas te veo. Deberíamos hacer cosas juntos de vez en cuando. Seke frunció el ceño. ¿Cómo qué? Briar no pasó por alto la reacción de su hijo. Casi se arrepintió de haberlo sugerido. Nada en concreto. Quizás no sea buena idea. Puede que... Bueno. Se giró y se fue de nuevo a la cocina para poder hablar con él sin tener que ver sus reacciones mientras le confesaba la verdad. Probablemente sea lo más cómodo para ti que haya cierta distancia. Supongo que no habrá sido fácil para ti ser mi hijo. A veces pienso que lo mejor sería dejarte fingir que no existo. Siguió un silencio, hasta que Seke dijo, no es tan malo ser tu hijo. No me avergüenzo de ti ni de nada, ¿sabes? Sin embargo, no se acercó a la cocina para decírselo a la cara. Gracias, dijo Briar, mientras removía con una cuchara de madera el guiso. Es cierto, no me avergüenzo. Y tampoco me avergüenzo de ser nieto de Maynard. En ciertos círculos no está tan mal visto, añadió Seke, y Briar se fijó en que dejó de hablar algo bruscamente, como si temiera haber dicho demasiado. Pero ella ya sabía todo eso. Ojalá tuvieras otras compañías, dijo Briar, aunque sabía perfectamente, por mucho que no quería saberlo, que un hijo suyo no podría encontrar amigos de otra manera. ¿Quién iba a querer tener algo que ver con él, salvo los que consideraban a Maynard Wilkes un héroe del pueblo, y no un granuja con suerte que murió antes de ser llevado a juicio? ¿Madre? No, escúcheme. Abandonó el caso y se apoyó de nuevo en el muro del salón junto a la hoguera. Si esperas poder llevar una vida normal en el futuro, vas a tener que evitar los problemas. Y eso significa mantenerte lejos de esos lugares, lejos de esa gente. ¿Una vida normal? ¿Y cómo crees que va a ocurrir eso? Podría pasarme toda la vida siendo pobre pero honesto, si eso es lo que quieres. Pero sé que eres joven y no me crees. Pero tienes que confiar en mí. Es mejor que la alternativa. Mejor ser pobre pero honesto, si eso te proporciona un techo y te mantiene lejos de la cárcel. No hay nada tan estupendo que compense. No tenía claro cómo seguir, pero creía haber dejado claro lo que opinaba, de modo que dejó de hablar. Se dio media vuelta y volvió a la cocina. Ezequiel la siguió. Se quedó en el extremo opuesto de la cocina, bloqueando la salida y obligándolo a mirarlo directamente. ¿Qué compense qué? ¿Qué puedo perder, madre? ¿Todo esto?
Con un gesto abarcó toda la cocina y la gris casa que habitaban. ¿Los amigos? ¿El dinero? Briar golpeó con la cuchara el borde del cazo y cogió un cuenco para servirse un plato de guiso medio cocinado, y poder de ese modo dejar de mirar al hijo que era carne de su carne. No se parecía a ella en absoluto, pero cada día que pasaba se parecía más a dos hombres. Dependiendo de la luz y dependiendo de su estado de ánimo, se parecía al padre o al marido de Briar. Briar se sirvió un poco de guiso y trató de no derramarlo cuando pasó junto a él. ¿Preferirías escapar? Lo entiendo. No hay nada que te retenga aquí, y quizá cuando seas un hombre te marcharás, dijo Briar, dejando reposar el cuenco de la piedra en la mesa y sentándose ante él. Sé que cuando me miras no crees que valga la pena ser honesto y trabajar duro. Y también sé que crees que te han arrebatado la posibilidad de una vida mejor. Y no te culpo por ello. Pero aquí estamos. Y esto es lo que tenemos. Es lo que nos ha tocado. Nuestras circunstancias. ¿Circunstancias? Briar tragó una cuchara de guiso y trató de no mirar a su hijo. De acuerdo, dijo. Las circunstancias y yo. Puedes culparme si quieres, igual que yo puedo culpar a tu padre. O a mi padre, si me apetece. Eso no tiene importancia. No cambia las cosas. Tu futuro estaba arruinado antes de que nacieras. Y no queda nadie vivo a quien puedas culpar más que a mí. Con el rabillo del ojo vio a Ezequiel cerrar y abrir los puños. Aguardó. En cualquier momento perdería el control. Y entonces el fantasma de su padre ocuparía su cuerpo. Y ella tendría que cerrar los ojos para apartarlo de sí. Pero no llegó a ocurrir, y la locura no lo invadió. En lugar de eso, dijo con voz impasible, un calco del gesto inexpresivo con el que la había mirado antes. Pero eso es lo más injusto de todo. Tú no hiciste nada. Esas palabras la sorprendieron. ¿Eso es lo que crees? Es lo que he podido sacar en claro. Briar resopló amargamente. Sí que lo has averiguado todo, ¿no? Apuesto a que más de lo que crees. Y deberías haberle dicho a ese escritor lo que Maynard hizo, porque si lo supiera más gente y lo comprendiera, quizá entonces la gente respetable sabría que no fue un criminal y no tendrías que vivir como si fueras una leprosa. Briar tomó un par de cucharadas más de guiso y aprovechó el respiro para pensar qué iba a decir a continuación. Era evidente que sé que había hablado con Hale, pero prefirió no sacar ese tema. No le conté al biógrafo nada sobre Maynard porque ya sabía muchas cosas y ya tenía una opinión formada. Si te hace sentir mejor, está de acuerdo contigo. Él también cree que Maynard fue un héroe. Sé que alzó las manos y dijo, ¿lo ves? No soy el único. Y en cuanto a mis compañías, puede que mis amigos no sean aristócratas, pero saben reconocer a los buenos cuando los ven. Tus amigos son delincuentes, dijo Briar. No puedes saberlo. Ni siquiera los conoces. Nunca has conocido a ninguno, salvo a Rector. Y es un buen amigo. Incluso tú lo dijiste. Y deberías saber una cosa. El nombre de Maynard es como un saludo secreto. Lo pronuncia como cuando se escupe uno en la mano para jurar por algo. Es como jurar por la Biblia. Salvo que todo el mundo sabe que Maynard sí que hizo algo. No hables así, lo interrumpió Briar. Te estás buscando problemas, intentando reescribir la historia, intentando cambiar de sitio todas las piezas para que signifiquen otra cosa. No estoy intentando reescribir nada. Esta vez lo oyó, el matiz aterrador en su voz recién rota, casi de hombre. Solo estoy intentando hacer lo correcto. Briar tragó la última cucharada del guiso demasiado rápido y casi se abrazó la garganta al hacerlo. Quería terminar de comer enseguida para poder concentrarse en la pelea, que era, al fin y al cabo, en lo que se estaba convirtiendo esta discusión. No lo entiendes, dijo, y las palabras le quemaron la garganta. Te voy a decir cuál es la terrible verdad, Seke. Y si decides que a partir de ahora no vas a escuchar una sola palabra más que te diga, escucha esto al menos. No importa que Maynard fuera un héroe. No importa que tu padre fuera un hombre honesto con buenas intenciones. No importa que yo nunca hiciera nada para merecer lo que ocurrió.
Y no importa que tu vida fuera arruinada antes incluso de que supiera que existías. ¿Cómo que no? Si todos lo supieran, si todos comprendieran la verdad sobre mi abuelo y mi padre, entonces... No terminó la frase, quizá porque ni él mismo tenía una respuesta. ¿Entonces qué? ¿De repente serías rico, respetado y feliz? Eres joven, pero no eres tan estúpido como para creer eso. Quizá dentro de unas cuantas generaciones, cuando haya pasado el suficiente tiempo y nadie recuerde ya el caos o el miedo, y tu abuelo haya tenido tiempo de convertirse en una leyenda, entonces puede que los historiadores, como el señor Quarter, tengan la última palabra. De repente se quedó sin voz, aterrorizada, cuando comprendió que su hijo apenas había estado hablando de Maynard. Respiró profundamente, cogió el cuenco de la mesa, fue hacia el pilón y lo dejó allí. En ese momento no se sentía con fuerzas para bombear más agua para poder fregarlo. Madre. Ezequiel supo que había cruzado una línea invisible, pero no sabía exactamente cuál. Madre, ¿y qué pasa? Tú no lo entiendes, le dijo Briar, como si tuviera la sensación de haberlo dicho 1000 veces en la última hora. Hay muchas cosas que no entiendes. Te conozco mejor que nadie, porque conocí a los hombres a los que quieres parecerte, incluso cuando no te das cuenta de ello, incluso cuando no tienes ni idea de qué has hecho para molestarme. Madre, no entiendo nada de lo que dices. Briar se golpeó el pecho con la mano. ¿No lo entiendes? Eres tú el que me está hablando de una persona a la que nunca conoció. Eres tú el que siente la necesidad de disculpar a un muerto. ¿Por qué crees? Porque no sabes la verdad, que si redimes a un muerto, podrás redimir al otro. Te has traicionado a ti mismo, nombrándolos a ambos hace un segundo. Ahora que contaba con su atención, antes de perder el elemento sorpresa que hacía callar a su hijo, siguió hablando. De eso se trata, ¿verdad? Si Maynard no fue del todo malo, quizá tu padre tampoco. Si puedes reivindicar a uno, quizás también al otro. Lentamente y cada vez con mayor vigor, sé que asintió. Sí, pero no es tan estúpido como haces que suene. No, escúchame, deja que hable, ¿sí? Durante todo este tiempo, alguien en las afueras se ha estado equivocando respecto a ti. Entonces, ¿se han equivocado en qué sentido?, preguntó Briar. Creen que todo fue culpa tuya, la fuga, la plaga y también la Bone Shaker. Pero eso no fue culpa tuya. Y la fuga no fue solo un altercado sin ningún sentido. Hizo una pausa para tomar aire, y su madre se preguntó dónde habría oído una frase como esa. Así que se equivocaron respecto a ti, y yo creo que se equivocaron respecto al abuelo. Son 2 de 3. ¿Por qué es tan absurdo pensar que también pueden haberse equivocado respecto a Levi? Era exactamente lo que Briar temía. Tú... intentó decir, pero la tos le impidió seguir. Trató de tranquilizarse, a pesar de las terribles palabras que había pronunciado su hijo. Escúchame, entiendo por qué crees eso, y por qué piensas que debes limpiar el nombre de tu padre, y quizás tengas razón respecto a Maynard. Es posible que solo estuviera intentando ayudar. Quizá hubo un momento durante la fuga, cuando comprendió que podía cumplir lo que dice la ley, o hacer honrar el espíritu de la ley, y quizá actuaba para defender unos ideales, cuando se metió de lleno en la plaga y en su tumba. Puedo creerlo y puedo aceptarlo. Incluso puedo estar un poco enfadada por la manera en la que se le ha recordado. Sé que extendió las manos en un gesto de incredulidad, como si quisiera zarandear a su madre o estrangularla. Entonces, ¿por qué nunca has dicho nada? ¿Por qué dejas que pisoteen su memoria si crees que estaba intentando ayudar? Ya te lo he dicho, no importaría. Y además, aunque la fuga nunca hubiera sucedido y hubiera muerto de otra manera menos extraña, eso no habría cambiado las cosas para mí. No lo habría recordado de manera diferente por ello. Y además, añadió otra feroz diatriba. ¿Quién iba a escucharme? La gente me evita. Y la verdad es que no es culpa de Maynard. Nada de lo que yo pueda decir en su defensa cambiaría la opinión de nadie en las afueras, porque ser su hija ni siquiera es la peor maldición que pesa sobre mi cabeza.
Había alzado la voz de nuevo, a causa del miedo, y eso no le agradaba. Trató de tranquilizarse, contó sus respiraciones e intentó hablar sin alterarse para vencer a Ezequiel en esta peculiar lucha. No elegí a mis padres. Nadie lo hace. Se me podrían perdonar los pecados de mi padre, pero sí elegí a tu padre, y por eso nunca me dejarán descansar. Sintió algo en su pecho, algo salado y brillante, como si unas garras se estuvieran abriendo paso por su garganta. Tragó saliva y la contuvo dentro de sí. Cuando su hijo se apartó de ella de vuelta a su dormitorio, donde podría evitarla, Briar lo siguió. Sé que cerró la puerta en su cara. La habría cerrado con llave, pero la puerta no tenía cerrojo, de modo que apoyó todo su peso contra ella. Briar podía oír cómo presionaba con su cuerpo, prestando una obstinada resistencia. Briar no giró el pomo, ni siquiera lo tocó. Dejó reposar su frente en el lugar donde pensaba que estaría la de Seke y dijo: intenta salvar a Maynard si eso te hace feliz. Que esa sea tu misión, si eso te ayuda y sirve para que no sientas tanta rabia. Pero por favor, Seke, por favor, olvídate de Leviticus Blue. No hay nada para ti allí. Si vas demasiado lejos, se te romperá el corazón. A veces, todo el mundo tiene razón. No siempre y ni siquiera la mayoría de las veces. Pero de vez en cuando, todo el mundo tiene razón. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no decir nada más. En lugar de eso, dio media vuelta y fue a su propio dormitorio, para seguir maldiciendo en paz. Fin del capítulo 3. Bone Shaker. Escrito por la talentosa Cherry Priest. Si te ha estado gustando el contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para que puedas estar al pendiente de todos los videos que se están subiendo y no te pierdas de ninguno. Que tengas una excelente noche.